¿no? Bueno, para quienes no me conocen, soy Noé Cesari, fundadora de Ninch y bueno, egresada de esta universidad. Pero más allá de Ninch o de la agencia, ante todo me gusta presentarme como una emprendedora, una persona que empezó de cero, digamos, si se lo mira desde el punto de vista económico, pero con mucho si lo miramos desde el punto de vista de la vocación. Yo creo que cuando uno tiene una vocación, creo que tiene todo o casi todo para emprender. Y bueno, y eso es lo que vengo a hablarles hoy, ¿no? Del ser emprendedor. Cuando me convocaron para contar mi historia en esta facultad, me pasaron dos cosas. La primera cosa que me pasó fue una sensación de enorme emoción, porque les voy a decir la verdad, es la primera vez que voy a contar esta historia en público, un poco la historia de mi historia como emprendedora, como persona, como comunicadora. Y la realidad es que me invadió una profunda emoción porque no me hubiera imaginado un lugar mejor que este para contarla. La universidad de donde egresé, la universidad en la que aprendí, la universidad que me formó, la universidad pública que me dio la oportunidad de, digamos, como muchos de ustedes, ser acá de Zona Sur, de Banfield, y tener la oportunidad de poder trabajar y de poder desarrollarme profesionalmente. Y esto se lo debo a esta universidad, así que lo primero que me pasó fue emoción. Lo segundo que me pasó fue una enorme responsabilidad con esta tarea, ¿no? Porque hace muy poco me otorgaron la responsabilidad de tomar la materia Organización y Gestión de la empresa de publicidad, que lo primero que hice fue cambiarle de alguna forma el nombre a la materia y hasta el propósito de la materia, que pasa a llamarse Organización y Gestión de la empresa de comunicación. Por dos razones. La razón principal es la mirada de la comunicación como un todo, que es algo de lo que ahora vamos a hablar. Y esto, la responsabilidad de comenzar a formar nuevos emprendedores de la comunicación, que realmente si queremos una industria más grande, más fuerte y mejor, es en lo que tenemos que empezar a pensar, en poder emprender desde la comunicación. No solo desde el emprendimiento como un emprendimiento, sino desde dentro de la industria, desde el sentido de lo que significa comunicar. Así que bueno, déjenme contarles una historia. Esta historia que como les contaba es la primera vez que la voy a contar en público, que tiene que ver con cuando yo era muy chica, que desde los 8 o 10 años que me encantaba leer poesías, escribir poesías, iba a todos los talleres literarios. Acá está mi mamá que puede dar fe que es la verdad, que llamaba a los programas de radio, mandaba informes al programa de Chiche Helblum pensando que alguna vez los leería. Llamaba a Omar Serazuelo programas a la noche para leerle mis cuentos. Bueno, me pasaba todo eso, me prendían todos los actos del colegio, digamos que me invitaban a escribir, a redactar cosas para distintas fechas patrias, en fin. Ni siquiera sabía que eso era comunicar, o sea, me salía naturalmente y era una sensación de necesidad que tenía. Eso más tarde se convirtió en el periodismo, decir, bueno, voy a estudiar periodismo porque es lo más parecido a la comunicación que quiero hacer, soñando de alguna forma que me podía convertir en Luisa Lane, la esposa de Superman, que con su pluma, digamos, combate a los supervillanos y pensando que desde el periodismo se puede combatir el mal. Y realmente este era un sueño para mí, decir, bueno, voy a ser periodista y voy a poder comunicar y voy a poder resolver un montón de problemas del mundo. Y entonces, bueno, acá está el Pelado Aragón también, que me conoce del día cero, que sabe, y los chicos, y Pablo Romano, y Gustavo Nahón, quienes hoy me convocan para estar acá y como docente, que bueno, les agradezco. Muchas gracias, desde el día cero, que me conocen. Y la realidad es que soñaba con eso, pero me empezó a agarrar como una desesperación, con apenas 18, 19 años, de querer trabajar de esto, o sea, de querer pasar por los medios. Y así fue como al primer año de la carrera, bueno, esta fue mi primera herramienta de trabajo, que era una Palm, que creo que acá son todos como muy, muy chicos, no sé si la conocen, pero eso es el equivalente a lo que es un teléfono celular hoy. O sea, era la herramienta de trabajo de cualquier productor, de cualquier periodista. Y bueno, y ahí tuve la suerte de entrar digamos, a trabajar a un grupo de medios que era en ese momento Sí de Rock and Pop,
después de perseguir mobileros, de pedir por favor que me den una pasantía, de rogar un trabajo gratis por lo menos para aprender, y ahí tuve la suerte de entrar como productora periodística a trabajar con Sergio Lapehue primero, después con Ari Paluch, después en Metro con Andy Kuznetsov en Perros de la Calle, ahí estuve 6 años, y bueno, y de ahí no paré. Y la realidad es que de los 18 a los 26 años tuve 3 trabajos al mismo tiempo, trabajando en distintos programas, escribiendo en medios de comunicación, haciendo prensa, haciendo lo que sea comunicar, porque no importaba el formato que fuera, la realidad que lo único que importaba era comunicar desde cualquier formato de radio, tele, gráfica, eso, ¿no? Me importaba la comunicación. Y bueno, y hasta que un día, no sé qué pasó, pero de alguna forma empecé a sentir que lo que estaba haciendo no me llenaba, pero no es que no me llenaba desde la profesión, porque siempre fui una apasionada y una amante de la comunicación. No me llenaba desde algún sentido que tenía que ver con cómo estaba llevando a cabo el trabajo que estaba haciendo en distintos lugares, y esto, digamos, de alguna forma despertó mi espíritu emprendedor. ¿Qué pasa cuando no existe lo que queremos? Los emprendedores lo inventamos, lo emprendemos. No existe, bueno, entonces lo hacemos. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí, y de alguna forma esa es la historia de cómo empezó Ninch, que empezó literalmente, así como lo voy a decir, en el quincho de la casa de mis papás en Banfield, con un teléfono, con un BlackBerry, con la única herramienta que tenía, técnica, porque en realidad la herramienta más fuerte que tenía era la pasión por la comunicación, una formación universitaria y muchas ganas de hacer algo nuevo, de pensar en algo nuevo. Con todo eso y un teléfono se puede, porque nosotros, digamos, brindamos servicios profesionales, lo que vendemos o lo que ofrecemos está en nuestra cabeza. Así que desde ese punto de vista empecé en Banfield con ese proyecto, con esa idea, tratando de emprender la comunicación, no solamente desde el punto de vista del emprendimiento como emprendedora, sino de hacer algo distinto, de pensar en un modelo distinto, algo que no existiera, algo que realmente desafíe el status quo de la comunicación. Y desde ese punto de vista es que quiero traerles 2 mensajes hoy con respecto a la comunicación. Acá tengo una pequeña ayuda para hablar de esto, que no me lo quería olvidar. Y básicamente son 2 cosas. Quiero decir 2 cosas. Emprender como comunicador se puede. En las carreras de comunicación, por lo general, nos enseñan a comunicar, a entender la cultura, el sentido y un montón de cosas. Pero si hay algo que no nos enseñan, es a emprender la comunicación desde el punto de vista de un negocio, ¿no? De un emprendimiento. O sea, nos enseñan que podemos trabajar en una agencia, en un medio o en una empresa, pero no nos enseñan que podemos armar y hacer ese medio, esa radio o esa empresa. Entonces, lo primero que quiero venir a decirles hoy es que emprender desde la comunicación se puede. Lo segundo que quiero decir es, y otra cosa que quiero decir respecto de esto, es que lo lindo de ser emprendedor desde la comunicación es que es un lugar que está muy bueno si queremos hacer crecer nuestra propia industria, romper paradigmas y devolverle y darle a la comunicación de alguna forma un crecimiento exponencial. Por lo general son los emprendedores los que rompen paradigmas y logran evolución dentro de las distintas industrias, cualquiera que sea, ¿no? La industria. Y la segunda cosa que quiero decir con respecto a esto de romper con el status quo de la industria es que de alguna forma esta división entre el periodista, el publicista, el relacionista público, el diseñador, de alguna forma termina debilitando nuestra profesión. Nosotros, ante todo,
debemos pararnos, al menos es mi visión, como el comunicador. Porque desde la comunicación es de donde se resuelven los problemas reales y se refleja la realidad. Hoy, con las audiencias tan dispersas, insertas en distintos canales de comunicación, no podemos seguir mirando a la comunicación desde una sola disciplina. Tenemos que poder mirarla desde todas las disciplinas al mismo tiempo, porque hoy la realidad nos lleva hacia ahí. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la publicidad en real time, ¿no? Publicidad en real time, escucho la publicidad en real time. ¿Y qué es la publicidad en real time? O sea, no es otra cosa que tener reflejo, digamos, periodístico con la publicidad en un lenguaje digital. Hoy un publicista que no sabe leer o entender el código de la noticia, que no entiende qué es una noticia, no puede hacer publicidad. Así como tampoco un periodista que no comprende el código audiovisual y que hoy el mensaje ya no pasa por un texto, por una redacción. El mensaje pasa por comprender el código audiovisual, y para comprender el código audiovisual tengo que entender componentes del diseño y la publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Antes la noticia era, vamos a poner un ejemplo, las vacaciones de Maradona en Europa. Bueno, título, teníamos un título. Ahora en las redes sociales es, mirá quién se fue de vacaciones. Y para enterarte tenés que entrar. Porque, digamos, lo primero que te enseñan en la facultad cuando estudias periodismo es la famosa pirámide invertida de la noticia. Bueno, ahora la pirámide ya no se sabe ni para qué lado está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que antes la comunicación era lineal y ahora la comunicación es absolutamente transversal. Y en esta transversalidad es donde nosotros como comunicadores, como publicistas, como periodistas, como sociólogos, escritores y demás, tenemos que poder entender la comunicación en un lenguaje absolutamente multidimensional, transversal e integral. Y bueno, volviendo a la historia, así fue como les contaba, con un teléfono y con todas estas ideas en la cabeza, tenía todas estas ideas de la comunicación integral y de la transversalidad en la cabeza. Con este teléfono celular empecé el proyecto y tuve la suerte de empezar el proyecto con una persona muy especial, un gran diseñador gráfico, una persona muy talentosa, que bueno, que era un amigo de mi hermano, que más tarde se convirtió en mi marido, padre de mis hijas y socio. Hoy la agencia la lideramos los dos, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la imagen y, por supuesto, desde el punto de vista del periodismo, la publicidad y la comunicación. Realmente sin Fer, o sea, sin la mirada de un gran diseñador, de un diseñador muy talentoso, Ninch no hubiera podido llegar hasta acá. Y es algo que yo siempre les digo en las últimas clases a los chicos en la materia. Lo primero que tienen que hacer es buscarse un buen diseñador. Porque la imagen comunica. Nosotros estamos acostumbrados a comunicar desde el mensaje y no le damos tanta relevancia en estas carreras a la imagen. Nos concentramos digamos, en el mensaje, en las palabras, y la imagen, el diseño, en la era de la multidimensionalidad, es tan importante como el mensaje. De alguna forma nosotros tenemos que entender esto y entender que el diseño es una dimensión que completa la comunicación. Y bueno, y a partir de acá es el Ninch más temprano. Fer fue el primero que apostó, me prestó sus ahorros en ese momento, estábamos en modo quincho, en el quincho de Banfield, me prestó sus ahorros para alquilar una oficina de 32 metros en Palermo, que en ese momento no alcanzaba ni para comprar una moto, pero me alcanzó para pagar 2 meses de alquiler de un departamento de 32 metros y para contratar un par de personas, esto ya era al año y medio, y empezamos con un primer cliente que, como dice la gran regla de oro, el primer cliente se encuentra en tu círculo de amigos.
Y eso es lo que a mí me pasó. Yo tenía un compañero de radio que empezaba con un proyecto que se llamaba Taringa, que en ese momento fue una red social muy fuerte, muy poderosa, pero cuando él me contó el proyecto estaba en modo garage, o sea, era exactamente lo mismo. Y me dice, che, no, tengo este proyecto, ¿por qué no hacemos algo con esto? Y entonces lo ayudé con su comunicación. Desde ahí Ninch no paró. Digamos, después de eso vino el crecimiento, digamos, real de la estructura y de la gente, hasta pasar a lo que es Ninch hoy. Una agencia con más de 50 personas, que trabajamos de forma integrada, que tenemos, un equipo de trabajo muy lindo y realmente, digamos, siempre trabajando con mucha pasión, ¿no? Y esto de Ninch, de la palabra Ninch, que no significa nada, les voy a contar que no significa nada, porque esa era la idea, que no signifique nada, porque lo que queríamos inventar no existía, y pasó a llamarse a lo que hoy conocemos y hablamos en la agencia, que es actitud ninja, ¿no? O sea, de alguna forma esta cultura de emprender, de arriesgar, de ir por más, se convirtió, o sea, en parte de la cultura de todos los que hacemos la agencia. Actitud ninja, o sea, ya cuando alguien va a entrar a la agencia, la pregunta es, por acá tengo una ninja, ¿tiene actitud ninja? Sí, bueno, perfecto, entonces puede trabajar con nosotros. Y la actitud ninja tiene que ver mucho con el emprendimiento, ¿no? Con el arriesgar, con el estar en beta continuo, con probar, con emprender. Y bueno, hace poco, como para seguir formando parte, haciendo en realidad proyectos de experimentación, creamos Ninch Beta, que es un espacio, digamos, de innovación en comunicación, para probar distintos formatos de comunicación. Y esto se los cuento básicamente para comunicarles y para contarles que estamos en permanente beta continuo y que eso es lo que nos lleva, ¿no? Lo que nos mueve, probar distintas formas de comunicar y hacer cosas en la comunicación. Y de alguna manera, para ir cerrando, lo que nos encanta es eso, es emprender, arriesgar, estar constantemente pensando ideas nuevas para comunicar. Y eso es el mensaje que vengo a traerles hoy. Se puede emprender desde la comunicación, hay que arriesgar desde la comunicación. La forma de que nuestra industria crezca y sea cada vez más fuerte y mejor es arriesgar, es probar nuevos formatos, es no quedarnos con lo establecido, es no quedarnos con el libro de lo que hay que hacer y lo que no. Y de alguna manera, esto que hoy llamamos en Ninch modo quincho, tiene que ver con estar permanentemente en modo quincho, ¿no? Esa sensación de principio, esa sensación de ebullición, que es lo que de alguna forma nos mantiene y mantiene al comunicador o a cualquier profesional en estado de comienzo. Y eso es lo que les vengo a proponer y es lo que les vengo a contar y el mensaje que les vengo a transmitir, que si como profesionales vivimos y nos mantenemos en modo quincho, de alguna forma vamos a mantener y vamos a poder continuar aportándole, digamos, valor a nuestra profesión. Así que bueno, de alguna forma quizá ese sea el secreto, decirse todos los días que esto recién empieza. Gracias. El emprendimiento que lidero se llama @agencia Ninch, nos pueden buscar en Instagram, también en YouTube. Es una agencia de comunicación integral que básicamente nosotros trabajamos mediante un modelo de pensamiento de diseño, o lo que hoy llaman Design Thinking, trabajando con equipos de comunicación 100% interdisciplinarios. Trabajamos con diseñadores gráficos, publicistas, redactores, creativos, equipo digital, tratando de brindar soluciones de forma integrada a los problemas de negocio del cliente o a los problemas, digamos, de comunicación. Entonces, una campaña, digamos, lo que hoy quizá en las agencias especializadas se resuelve solo desde la publicidad o solo desde la prensa o solo desde un evento, una campaña digital, desde Ninch
lo miramos de una manera 100% integral, ¿sí? Mezclando todas esas disciplinas al mismo tiempo para dar una solución integrada a una campaña o un lanzamiento puntual. Y trabajamos, nos especializamos puntualmente, nuestro modelo está especializado en lo que es top brands. Trabajamos con marcas, digamos, que son líderes en su categoría porque es una forma de especialización en lo que tiene que ver con equipos de trabajo, tipos de servicio y demás. Gracias.